Fides Ecclesiae. San Policarpo de Esmirna, año 156. Según San Ireneo, San Policarpo había sido discípulo de San Juan y hecho obispo de los Esmirna por los apóstoles. En el año 156, Policarpo murió mártir. Conocemos los detalles de su martirio por una carta contemporánea que lo relata y que forma por tanto parte del grupo que en sentido amplio llamamos Actas de los Mártires. De las varias cartas que San Policarpo escribió a la iglesia vecina y a otros obispos, de la que tiene conocimiento Ireneo, nos ha llegado solo una epístola a los filipenses, con la que acompañaba una copia de San Ignacio. En realidad, es probable que se trate de dos cartas escritas en unos años de diferencia, y que al ser copiadas juntas han llegado a unirse, pues la nota acompañado al envío no parece estar muy de acuerdo con la extensión y el tipo de temas que se tratan después y que recuerdan la de Clemente de Roma a los Corintios. En ella dice que Cristo fue realmente hombre y realmente murió, y que hay que obedecer la jerarquía de la iglesia, que hay que practicar la limosna y que hay que orar por las autoridades civiles. Carta de San Policarpo de Esmirna a los filipenses. Saludo. Policarpo y los presbíteros que están con él, a la iglesia de Dios que habita como extranjera en Filipos. Que la misericordia y la paz les sean dadas en plenitud por Dios Todopoderoso y Jesucristo nuestro Salvador. La fe en Jesucristo. Me alegré mucho con ustedes en nuestro Señor Jesucristo, cuando recibieron a las imágenes de la verdadera caridad y acompañaron, como debían hacerlo, a aquellos que estaban encadenados por ataduras dignas de los santos, que son las diademas de quienes han sido verdaderamente elegidos por Dios nuestro Señor. Y me alegré de que la raíz vigorosa de su fe, de la que se habla desde tiempos antiguos, permanece hasta ahora y da frutos en nuestro Señor Jesucristo, que aceptó por nuestros pecados llegar hasta la muerte, y Dios lo resucitó, librándolo de los sufrimientos del infierno. Sin verlo, ustedes creen en Él, con un gozo inefable y glorioso, al cual muchos desean llegar, y ustedes saben que han sido salvados por gracia, no por sus obras, sino por la voluntad de Dios por Jesucristo. Por tanto, cíñanse sus cinturas y sirvan a Dios en el temor y la verdad, dejando a un lado todas las palabras falsas y el error de la multitud, creyendo en aquel que ha resucitado a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos y le ha dado la gloria y un trono a su derecha. A Él le está todo sometido en el cielo y sobre la tierra. A Él le obedece todo lo que respira. Él vendrá a juzgar a vivos y muertos, y Dios pedirá cuentas de su sangre a quienes no aceptan creer en Él. Aquel que lo ha resucitado de entre los muertos, también nos resucitará a nosotros, si hacemos su voluntad y caminamos en sus mandamientos, y si amamos lo que Él amó, absteniéndonos de toda injusticia, arrogancia, amor al dinero, murmuración, falso testimonio, no devolviendo mal por mal, injuria por injuria, golpe por golpe, maldición por maldición, acordándonos de lo que nos ha enseñado el Señor, que dice: no juzguen para no ser juzgados, perdonen y se les perdonará, hagan misericordia para recibir misericordia. La medida con la que midan se usará también con ustedes, y bienaventurados los pobres y los que son perseguidos por la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Fe, esperanza y caridad. No es por mí mismo, hermanos, que les escribo esto sobre la justicia, sino porque ustedes primero me invitaron, porque ni yo, ni otro como yo, podemos acercarnos a la sabiduría del bienaventurado y glorioso Pablo,
que estando entre ustedes, hablándoles cara a cara a los hombres de entonces, enseñó con exactitud y con fuerza la palabra de verdad, y luego de su partida les escribió una carta. Si la estudian atentamente, podrán crecer en la fe que les ha sido dada. Ella es la madre de todos nosotros, seguida de la esperanza y precedida del amor por Dios, por Cristo y por el prójimo. El que permanece en estas virtudes ha cumplido los mandamientos de la justicia, pues el que tiene la caridad está lejos de todo pecado. Que todos lleven una vida digna de la fe que profesan. El principio de todos los males es el amor al dinero. Sabiendo por tanto que nada hemos traído al mundo y que nada nos podemos llevar, revistámonos con las armas de la justicia y aprendamos primero nosotros mismos a caminar en los mandamientos del Señor. Después, enseñen a sus mujeres a caminar en la fe que les ha sido dada, en la caridad, en la pureza, a amar a sus maridos con toda fidelidad, a amar a todos los otros igualmente con toda castidad, y educar a sus hijos en el conocimiento del temor de Dios. Que las viudas sean sabias en la fe del Señor, que intercedan sin cesar por todos, que estén lejos de toda calumnia, murmuración, falso testimonio, amor al dinero y de todo mal, sabiendo que son el altar de Dios, que Él examinará todo y que nada se le oculta de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de los secretos de nuestro corazón. Sabiendo que de Dios nadie se burla, debemos caminar de una forma digna de sus mandamientos y de su gloria. Igualmente que los diáconos sean irreprochables delante de su justicia, como servidores de Dios y de Cristo, y no de los hombres, ni calumnia, ni doblez, ni amor al dinero, sino castos en todas las cosas, misericordiosos, solícitos, caminando según la verdad del Señor, que se ha hecho el servidor de todos. Si les somos agradables en el tiempo presente, Él nos dará a cambio el tiempo venidero, puesto que nos ha prometido resucitarnos de entre los muertos, y que, si nuestra conducta es digna de Él, también reinaremos con Él, si al menos tenemos fe. Del mismo modo, que los jóvenes sean irreprochables en todo, velando ante todo por la pureza, refrenando todo mal que está en ellos, porque es bueno cortar los deseos de este mundo, pues todos los deseos combaten contra el espíritu, y ni los fornicadores, ni los afeminados, ni los sodomitas tendrán parte en el reino de Dios, ni aquellos que hacen el mal. Por eso deben abstenerse de todo esto y estar sometidos a los presbíteros y a los diáconos como a Dios y a Cristo. Las vírgenes deben caminar con una conciencia irreprochable y pura. Los presbíteros. También los presbíteros deben ser misericordiosos, compasivos con todos, que devuelvan al recto camino a los descarriados, que vistan a todos los enfermos, sin olvidar a la viuda, al huérfano, al pobre, sino pensando siempre en hacer el bien delante de Dios y delante de los hombres, que se abstengan de toda cólera, acepción de personas, juicios injustos, que estén alejados del amor al dinero, que no piensen mal rápidamente de alguien, que no sean duros en sus juicios, sabiendo que todos somos deudores del pecado. Si pedimos al Señor que nos perdone, también nosotros debemos perdonar, pues estamos ante los ojos de nuestro Señor y Dios, y todos deberemos comparecer ante el tribunal de Cristo, y cada uno deberá de dar cuentas de sí mismo. Por tanto, sirvámosle con temor y mucha circunspección, conforme Él nos lo ha mandado, al igual que los apóstoles que nos han predicado el Evangelio y los profetas que nos anunciaron la venida de nuestro Señor. Seamos celosos para lo bueno, evitemos los escándalos, los falsos hermanos y los que llevan con hipocresía el nombre del Señor, haciendo errar a las cabezas huecas.
Advertencia contra el docetismo. Todo en efecto, el que no confiesa que Jesús vino en la carne es un anticristo, y el que no acepta el testimonio de la cruz es del diablo, y el que tergiversa las palabras del Señor según sus propios deseos y niega la resurrección y el juicio, ese es el primogénito de Satanás. Por eso, abandonemos los vanos discursos de las multitudes y las falsas doctrinas, y volvamos a la enseñanza que nos ha sido transmitida desde el principio, permaneciendo sobrios en la oración, constantes en los ayunos, suplicando en nuestras oraciones a Dios, que lo ve todo, que no nos introduzca en la tentación, pues el Señor ha dicho: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esperanza y paciencia. Perseveremos constantemente en nuestra esperanza y en las primicias de nuestra justicia, que es Jesucristo, que llevó al madero nuestros pecados en su propio cuerpo, el que no había cometido pecado, en quien no se había encontrado falsedad en su boca. Pero nosotros, para que nosotros viviéramos en él, lo soportó todo. Seamos pues los imitadores de su paciencia, y si sufrimos por su nombre, glorifiquémoslo, porque este es el ejemplo que él nos ha dado en sí mismo, y esto es lo que nosotros hemos creído. Los exhorto a todos a obedecer a la palabra de justicia y a perseverar con toda paciencia, la que han visto con sus ojos, no solo en los bienaventurados Ignacio, Zósimo y Rufo, sino también en otros de entre ustedes, en Pablo mismo y en los demás apóstoles, convencidos de que todos estos no han corrido en vano, sino en la fe y la justicia, y que están en el lugar que les corresponde junto al Señor, con los que han sufrido. Ellos no amaron este siglo presente, sino aquel que murió por nosotros y que Dios resucitó por nosotros. Permanezcan por tanto en estos sentimientos e imiten el ejemplo del Señor, firmes e inconmovibles en la fe, amando a los hermanos, amándose unos a otros, unidos en la verdad, teniéndose paciencia unos a otros con la mansedumbre del Señor, no despreciando a nadie. Cuando puedan hacer el bien, no lo posterguen, pues la limosna libra de la muerte. Todos ustedes estén sometidos los unos a los otros, teniendo una conducta irreprensible entre los paganos, para que por sus buenas obras también reciban la alabanza, y el Señor no sea blasfemado por causa de ustedes. Pero pobre de aquel por quien sea blasfemado el nombre del Señor. Enseñen pues a todos la sobriedad en la que viven ustedes mismos. El caso de Valente. Estoy muy apenado por Valente, que fue presbítero por algún tiempo entre ustedes, al ver que ignora hasta tal punto el cargo que se le había dado. Por tanto, les advierto que se abstengan de la avaricia y que sean castos y veraces. Absténganse también de todo mal. Quien no se pueda gobernar a sí mismo en esto, ¿cómo puede enseñarlo a los otros? Si alguno no se abstiene de la avaricia, se dejará manchar por la idolatría y será contado entre los paganos que ignoran el juicio del Señor. ¿O acaso ignoramos que los santos juzgarán al mundo como lo enseña Pablo? Yo no oí ni vi nada semejante en ustedes, entre quienes trabajó el bienaventurado Pablo, ustedes que están al comienzo de su epístola. De ustedes, en efecto, él se gloría delante de todas las iglesias, las únicas que entonces conocían a Dios, puesto que nosotros todavía no lo conocíamos. Así pues, hermanos, estoy muy triste por él y por su esposa. A ellos les concede el Señor la penitencia verdadera. Ustedes sean sobrios también en esto y no los consideren como a enemigos, sino que vuelvan a llamarlos como a miembros sufrientes y extraviados. Haciendo esto, se construyen a sí mismos. Recomendaciones finales. Confío en que están bien ejercitados en las Santas Escrituras y que nada ignoran. Yo por mi parte no tengo este don.
Ahora les digo, como está dicho en las Escrituras, enójense y no pequen, y que el sol no se ponga sobre su ira. Feliz quien se acuerda. Creo que sucede así con ustedes. Que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y Él mismo, el Pontífice Eterno, el Hijo de Dios, Jesucristo, los edifique en la fe y en la verdad, en toda mansedumbre sin cólera, en paciencia y en magnanimidad, en tolerancia y en castidad, y les den parte de la herencia de sus santos, y a nosotros con ustedes y a todos los que están bajo el cielo, que creen en nuestro Señor Jesucristo y en su Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Oren por todos los santos, oren también por los reyes, por las autoridades y los príncipes, por los que los persiguen y los odian, y por los enemigos de la cruz, de modo que su fruto sea manifiesto para todos y ustedes sean perfectos en él. Ustedes, Ignacio, me han escrito para que si alguien va a Siria, también lleve la carta de ustedes. Lo haré si encuentro una ocasión favorable. Sea yo mismo, sea aquel que enviare para que nos represente. Conforme me lo pidieron, les mandamos las cartas de Ignacio y las que él nos envió, y todas las demás que tenemos entre nosotros. Ellas van unidas a la presente carta, y ustedes podrán obtener gran provecho, porque ellas contienen fe, paciencia y toda edificación relacionada con nuestro Señor. Háganos saber lo que sepan con certeza del mismo Ignacio y de sus compañeros. Despedida. Les escribo esto por Crescente, a quien recientemente les recomendé y ahora de nuevo les recomiendo. Se ha conducido entre nosotros de forma irreprochable y creo que lo hará entre ustedes de la misma manera. También les recomiendo a su hermana. Cuando ella llegue entre ustedes, sean perfectos en el Señor Jesucristo y en su gracia con todos los suyos. Amén. Fides Ecclesiae